Gracias por estar con nosotros. Bueno, saludamos y permitimos saludar a nuestro público, nuestro invitado, Eric Hasim. Buenos días. Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Bueno, para Carlos Betance, para Morales, la señorita Morales, y para Francisco, y para mí en particular, un gran placer tenerle en escena, patrón. Muchas gracias. Te hemos convocado, Eric, porque la verdad que estamos desconcertados con este tema del Intran, y más desconcertados después de las declaraciones ayer de doña Milagro. ¿Tú tienes conocimiento, dominio, por qué se elimina vía Dirección de Compras y Contrataciones la licitación de un proyecto ya en ejecución y no se elimina el contrato, se sigue ejecutando este sancocho de cosas? ¿Qué es? ¿Cuál es la realidad del conflicto de este proyecto que ha terminado tan mal? Mira, Ángel y los amigos televidentes, esto es una crónica de una muerte anunciada. Y lo planteo así de la siguiente manera. La crónica de los hechos que dieron origen a un proyecto de lograr que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, tuviese un proyecto de semáforos inteligentes que permitiera un control de acceso a las vías y que todos los ciudadanos del Distrito Nacional y de Santo Domingo estuviesen en condiciones de poder llegar a tiempo oportuno y con seguridad en las vías hacia sus trabajos y hacia sus hogares. Resultó que en el año pasado, en octubre del año pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante una resolución, anula la licitación pública de una empresa, Transcore, Latam SRL, con el Intran. Las observaciones que emitió la Dirección General de Contrataciones Públicas a esa licitación pública tienen varios aspectos. Uno, en relación a cómo fue estructurado y organizado el concurso público, partiendo de los pliegos de condiciones, el hecho de que en esos pliegos de condiciones habían aspectos relativos a potenciales sesgos en cuanto a los criterios de evaluación. Que tendían a favorecer a una empresa en particular. Particularmente el hecho de que se exigió una experiencia mínima en relación a las empresas que generaban ofertas a ese concurso público, relativo, por ejemplo, a tener un mínimo de ciudades en las cuales esas empresas hubieran tenido la oportunidad de generar o de colocar semáforos de esta naturaleza. Ese recaudo excesivo significó, obviamente, en ese aspecto de experiencia, una tipificación de que la parte redactiva del pliego de condiciones pues estaba obviamente sesgada. Otro aspecto de ese proyecto de licitación está condicionado al hecho de que esos criterios de evaluación, los peritos generaron evaluaciones de tipo subjetivas, es decir, no aquellas que estaban tipificadas en los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación están establecidos en los pliegos de condiciones y los peritos entendieron de manera subjetiva, hicieron interpretaciones en relación a los criterios a evaluar. Pero una serie de particularidades como, por ejemplo, el hecho de que una certificación de apropiación presupuestaria, la Ley de Contrataciones Públicas establece de que para usted iniciar un proceso de contratación tiene que tener fondos aprobados mediante una certificación emitida por la Dirección General de Presupuestos. ¿Qué resultó? Del proyecto original contemplaba unos 1.200 millones de pesos y fue adjudicado por 1.317 millones de pesos. Es decir, 117 millones adicionales. ¿Pero qué resultó? Que esa apropiación presupuestaria no fue emitida por la Dirección General de Presupuestos, sino por el encargado administrativo financiero del Intran. En pocas palabras, el encargado administrativo financiero del Intran emitió una certificación diciendo que existían fondos. Eso es una violación flagrante a la ley, que obliga a que todo inicio de un proceso de contrataciones públicas tenga que tener apropiación presupuestaria. El hecho de que esas inobservancias fueron planteadas
lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas, al emitir una resolución, varias resoluciones, una suspendiendo el proceso y la última en relación a la anulación del proceso de adjudicación y del contrato de la licitación pública. ¿Y tiene facultades la Dirección General de Contrataciones Públicas para anular el contrato? La ley le faculta de anular un proceso de concurso público hasta la adjudicación, incluyendo el contrato. Hay una serie de aspectos, por ejemplo, de ilícitos penales que la Dirección General de Contrataciones Públicas en su resolución administrativa evoca en relación a las empresas o a la empresa adjudicada que participó en ese proyecto, y es lo relativo a falsificación de documentos. Falsificación de documentos, asociación de accionistas cuya composición de la estructura de la compañía generaron algunos vicios en cuanto a los que, quiénes serían los proveedores finales a las cuales supondría que iría a beneficiar ese proyecto de licitación pública. Y además, entre todas esas características de tipo de ilícitos penales que la Dirección de Contrataciones Públicas evidencia y los aspectos administrativos en lo que tiene que ver con el proyecto, ella, es decir, la Dirección de Contrataciones Públicas la calificó como un proyecto que contenía graves irregularidades. Y esas graves irregularidades, pues, originó la anulación del proyecto y de la licitación pública. Ahora, ¿cuál es la parte más preocupante de todo esto? Si bien es cierto que la ley le faculta al órgano rector de Contrataciones Públicas anular una adjudicación o un contrato, la parte que tiene que ver con quiénes o qué entidad pública debería de tomar posesión para que, una vez que se anule un contrato de una en ejecución de una licitación pública, ¿quiénes son los órganos responsables? Bueno, ahí interactúan, por ejemplo, la Contraloría General de la República. La Dirección General de Contrataciones Públicas le notifica a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, y le indica que esa licitación está anulada y, por tanto, los medios de pago que supondrían que se deberían de generar en relación de ese contrato pueden ser suspendidos. Bueno, resultó que la semana pasada la capital amaneció todo el día y un fin de semana totalmente 3 días apagado. 5 días apagado. Y eso viene una serie de preguntas, de interrogantes. Pero perdón, antes de llegar ahí, al apagón, ¿cómo es posible que se anule la licitación, se anule la adjudicación, se anule el contrato, se instruya el no pago, pero la empresa siguió instalando los semáforos? O sea, en principio, controlándolo. Y peor aún, controlándolos. Entonces, ¿por qué toda esta distorsión en el proceso? Porque... ¿O era solo una pantalla de prensa la anulación? Mira, cuando se apodera el Ministerio Público, la Dirección General de Contrataciones Públicas apodera al Ministerio Público, donde primero hace una rueda de prensa, le dice al país cuáles son aquellas irregularidades administrativas de la licitación pública, más aquellos indicios de ilícitos penales que se cometieron en la licitación pública. El Ministerio Público desde el mes de octubre del año pasado, finales, pues está apoderado, el PETCA está apoderado de este proyecto. Sin embargo, las investigaciones, los resultados de la misma todavía no se habían visto o no se han visto hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que infiere todo esto, Ángel? El Sistema Nacional de Contrataciones Públicas tiene diríamos, una fase que es lo que se denomina el gerenciamiento del contrato, que es la fase de ejecución. Exacto. ¿Quién supervisa, quién fiscaliza que las ejecuciones de adquisiciones de bienes y servicios... La entidad adjudicante. La entidad adjudicante más el adjudicado, es decir, el proveedor que obtiene
la adjudicación de un proyecto de esta naturaleza. En pocas palabras, el sistema de contrataciones públicas, cuando se adjudica una licitación pública, ya el órgano de contrataciones públicas pues deja de tener injerencias o fiscalización en el mismo. ¿Quiénes intervienen? Esas dos partes, el contratista y el proveedor y la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque si la ejecución de un contrato va a generar medios de pago, todos aquellos medios de pago tienen que ser hechos, aprobados mediante la aprobación de la Contraloría General de la República. ¿Qué pasó de octubre a este fin de semana? Que la empresa siguió trabajando. Pero le pagaban. Pero le seguían pagando, Ortiz. Sí. Es así. Tenía, desde el mes de octubre a la fecha, ninguna empresa en 10 meses va a seguir administrando el centro de control. Y eso es grave. Es un tema de seguridad nacional. Claro. El tema del control de los semáforos, de las vías, etcétera, hace de que el Intran se despoje, o hizo que el Intran se despojara de ese control que le correspondía a ella, y esta empresa pues lo asumió. Alguien le dio la autoridad para que lo asumiera. Claro. Hay una particularidad en ello también. Si en ese interín de octubre a el mes de agosto de este año, continúa el contrato, alguien tuvo que generar la liberación de pago. Claro. Los medios aducen, recogen la información de que aproximadamente el 65% del total de esos 1.300 millones fueron erogados. Y es importante hasta octubre. Es importante acotar esto. Si el proyecto de licitación era de 1.200 millones, se adjudicó por 1.317 millones. Esto es una situación muy grave. Primero porque desproporciona los valores de estimados presupuestarios. Y segundo, el propio contrato adjudicado establecía objetos más allá de la naturaleza que estaban establecidos en el pliego de condiciones. En pocas palabras, el contrato establecía una serie de características y cuando se firmó el contrato se añadieron aspectos de objeto en la contratación que no estaban contemplados en los pliegos de condiciones. Visto todo esto, la pregunta surge: ¿en manos de quién está la iglesia? Y cuando yo digo parece en manos que de no es quién de Lutero, no, está parece en la que es iglesia, del diablo. Resulta que nadie es responsable de nada. Nadie es responsable de nada. Sí. Uno, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió un comunicado. El día de ayer dijo: nosotros cumplimos. Nosotros llevamos el expediente, lo anulamos. Anulamos el contrato. Le llevamos el expediente al PETCA del Ministerio Público. Cumplió. El Intran hizo una rueda de prensa en el transcurso de esta semana, en este caso el lunes, y dijo 3 cosas. Uno, de que rescindía el contrato. Óyeme. Pero ¿cómo usted va a rescindir un contrato si ese contrato ha sido anulado rescindido y ha sido anulado por el órgano de contrataciones públicas? Eso debe ser antes. No, pero Dos, entonces seguía vigente porque si lo rescindiera. 2, que va a entrar en posesión de los controles Increíble. de la central del control de los semáforos de la capital. Y 3, que va a poner en manos del Ministerio Público el proceso de investigación para que determinara 3 cosas que ya estaban confirmadas que habían pasado. Entonces de repente vuelvo a reiterar la pregunta: ¿en manos de quién está la iglesia? Eric. Porque doblemente ha sido anulado, doblemente ha sido enviado al Ministerio Público. No, y por segunda vez se toma el control cuando Hugo Vera anunció en una rueda de prensa que no había posibilidad de que la empresa apagara el sistema porque él tenía el control. ¿Ustedes no recuerdan esa rueda de prensa? Después que Balcácer enseñara unos walkie-talkie. Sí, Eso es grave. Ese señalamiento que hizo ese abogado de la empresa es grave porque la amenaza que le hizo. está diciendo al país, primero, que ellos tienen el control y que ellos pueden determinar el uso y el destino del acceso a esos centros
y por ende ahí está el resultado de lo que sucedió el fin de semana. Ahora, hay algo que yo quiero plantear como respuesta a esto. La ley 267-08 de la República Dominicana tipifica lo que son actos de terrorismo. Y los actos de terrorismo, en el caso del artículo 18, establece lo que son el sabotaje. Y el sabotaje está tipificado como aquellos actos, hechos o situaciones que pongan en peligro que el tránsito terrestre, las vías telefónicas, las vías eléctricas y todo aquello que tenga que ver con los parques declarados, los parques nacionales que son áreas protegidas, reservas en la República Dominicana. Ahora, esa misma disposición de esa ley 267-08 establece en su artículo 19 lo que se denomina la asociación de malhechores en lo que tiene que ver con la tipificación de esa situación y establece penalidades que van de 20 a 30 años. Aquí lo que hay, amigos, y ustedes que nos están entrevistando, falta de responsabilidades. O una sociedad de cómplices y de complicidades, Eric. Una sociedad de cómplices y de entes no responsables en la administración pública que deberían haber asumido esto desde el primer día. Exacto. Si se trata de que el sistema de señalización y de semáforos es un sistema tipificado como de seguridad nacional, por consiguiente, desde el mismo momento en que la autoridad rectora de contrataciones públicas anula el contrato, supondría que los organismos de control, de fiscalización y aquellos organismos de persecución de tipo penal, como el Ministerio Público, deberían haber actuado ipso facto, al otro día. Ahora, ¿qué resulta? Que existan las vías administrativas de los recursos jerárquicos contra todas las decisiones que adopten, en este caso, el órgano de contrataciones públicas. Entendemos que una vez que se haya hecho la anulación de ese contrato, la parte perjudicada iría a acudir ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Exacto. Ahora, ¿qué resulta? Que una vez que el órgano de contrataciones públicas suspende, anula la adjudicación y un contrato, se desapodera. Esa instancia puede ir al contencioso administrativo y puede continuar su libre curso en esa instancia. Sin embargo, incoar un recurso contencioso administrativo ante ese tribunal no suspende la ejecución. En pocas palabras, ahí viene ese bache, ese vicio. Ese bache, ese trillo en el cual el contrato continúa vigente. Sí. Pero yo quiero hacer una pregunta, Eric, que incluso va a retrotraer el tema basado en lo que dijo la senadora de la República, la señora Ginette Burnigal, en un programa que a mí me llamó mucho la atención. Pero aprovecho el conocimiento suyo en el área porque usted dirigió el departamento. No se supone, o no debería ser, que en el proceso del armazón de ese contrato hay una supervisión de compras y contrataciones que le va diciendo, esa prenda no va ahí, esto no te queda, esto tienes que devolverlo, puedes avanzar. Porque aquello del contrato terminado, bueno, ya terminaron el contrato, lo suspendemos porque está mal hecho, pero se supone que debió haber un seguimiento y un acompañamiento. El sistema de contrataciones públicas obedece a dos criterios desde el punto de vista organizacional. Uno, la centralización de las políticas y de las normas, y dos, la descentralización, que es la fase de ejecución, de proceso y ejecución de todo lo que es la contratación pública. Uno le corresponde al órgano rector, es decir, las políticas y las normas, y la descentralización operativa del trámite de la contratación pública le corresponde a todas las entidades públicas del Estado Dominicano que están sujetas a la ley. Gobierno central, instituciones autónomas descentralizadas, todas aquellas que manejen fondos públicos. El órgano de contrataciones públicas tiene lo que se llama un departamento de monitoreo y seguimiento
a lo que se refiere a los procesos de contratación pública, principalmente a través del portal transaccional. Exacto. El portal transaccional es la vía de publicidad donde todas las instituciones públicas colocan su llamado de concurso público y donde los proveedores hacen sus ofertas en línea o física en esos procesos de concurso público. En ese monitoreo, lo que ellos llaman monitoreo preventivo y aleatorio en relación a el propio informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas indica que le hizo una serie de observaciones al Intran en el proceso. Sí. Le hizo una serie de observaciones al pliego de condiciones. Sin embargo, aduce el órgano de contrataciones públicas que al Intran no le hizo caso. Imagínense. Ahora, Eric. Y que tuvieron que Esperar que terminara el proceso y tomar la decisión de apoderarse de oficio mediante un proceso de fueron dos aspectos. Uno de investigación de parte de los participantes en el proyecto, en el concurso, y dos, se apoderó de oficio, que es una facultad también que tiene el órgano de contrataciones públicas para investigar presuntas irregularidades en la contratación pública. Eric, usted mencionaba algo que a mí me llama mucho la atención y es la parte de la certificación de la apropiación presupuestaria. Compras y contrataciones, lógicamente, tiene todo eso organizado, es un requisito vital para dar el buen y válido de parte de contrataciones para que continúe el proceso. En este caso, quien da la certificación fue el Intran, violentando todo el marco legal de la 340. Bueno, se le dio curso. Viene la adjudicación. En el tema de los pagos, por costumbre y bandidaje administrativo gubernamental, la Contraloría juega un papel fundamental, porque ellos son los que autorizan el pago y el libramiento para eso. Aquí se da mucha vuelta con el tema de, bueno, ya se ha pagado el 65%, pero la certificación de la apropiación presupuestaria no se resolvió y como quiera se siguieron pagando. Pero ¿cómo es posible? Y ellos están en el proceso. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y hago un gesto ante las cámaras. ¿Cómo es posible de que se registre un contrato en la Contraloría General de la República donde la certificación de apropiación presupuestaria no es conforme a lo que emite la Dirección General de Presupuesto? Y le dieron paso. Era lesivo. Y ellos están en el proceso, en la ejecución. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo digo dónde está, en manos de quién está la iglesia, No, pero las complicidades ahí son amplias. estoy claro que sí. diciendo que la trazabilidad de todas las vinculaciones institucionales públicas al área de la contratación pública tiene que ser objeto de un debido seguimiento de parte de las autoridades competentes, en este caso, Claro. si es apoderado del Ministerio Público, para establecer responsabilidades. Así es. Claro. Lo último es, en relación al presupuesto del contrato, es que la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que es donde el proveedor deposita ante el Intran y dice, si fue adjudicado por 1.300 millones de pesos, yo debo de aportar el 4%, Así es. conforme a la ley, conforme al pliego de condiciones, una garantía de fiel cumplimiento del contrato. ¿Qué dice el órgano de contrataciones públicas? Que la póliza de seguro de ese contrato es insuficiente en relación al monto total No adjudicado. relaje. Pues a mí no me han permitido nunca eso cuando yo tengo un Eso no se contratico. puede, se supone. No, pues no es Lesivo. posible. No, pero las complicidades en este No, caso es son que eso- amplias. Entonces, Por eso es que no ha progresado el expediente en el Ministerio Público. ¿qué resulta? Y esto quizás ya sea un planteamiento nuestro en relación a qué hacer frente a estas lagunas, frente a estas omisiones, frente a estas irresponsabilidades de los entes vinculantes de la administración pública para fiscalizar, monitorear, fiscalizar y ponerle freno a estos desmanes de la contratación pública. Señores, la contratación pública no es solamente
un proceso administrativo, no solo es un tema legal, no es un tema de competitividad o de oportunidad de participación, etc. Las compras gubernamentales están hechas para satisfacer necesidades humanas y sociales. ¿Para qué las instituciones públicas compran pupitre para los niños de las escuelas? ¿Para qué construyen escuelas para los niños y los jóvenes? ¿Para qué hacen hospitales para la salud? ¿Para qué compran alimentos del desayuno escolar? En pocas palabras, la contratación pública tiende a satisfacer necesidades humanas y sociales. ¿Para qué hacemos carreteras, puentes, autopistas? Señores, este caos que se originó en el Distrito Nacional tiene que tener consecuencias. Claro. Tiene que tener consecuencias. Incluso económicas, porque hubieron daños y perjuicios. Finalmente, don Eric, estamos también, este incidente, esta situación, pone sobre la mesa la necesidad de revisar de nuevo nuestro marco jurídico en torno a contratación pública. Usted que tiene un expertise, hay un proyecto y fue el implementador de esta ley. Lo único que se ha aprobado es reglamento nuevo, nada más. ¿Qué usted...? Hay un nuevo proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional. Hace ya más de un año. Sí, fue aprobado en el Senado y está ahora en la Cámara de Diputados. ¿Qué plantea este nuevo proyecto de ley? En los aspectos de solución de controversias, que es lo que yo quiero puntualizar. En el aspecto de solución de controversias, vuelve a hacer la trazabilidad de lo que son las acciones de incoar, un recurso de impugnación, los recursos jerárquicos en materia de apelación en el ámbito administrativo, es decir, las instancias públicas, la responsabilidad del órgano de contrataciones públicas y del Tribunal Contencioso Administrativo en lo que refiere a acudir ante él ante una decisión administrativa de apelación en el caso de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Qué es lo único que introduce de novedad? Que le deja opción a las partes de acudir directamente ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, obviando las instancias, la conciliación interna. No, obviando las instancias de los recursos jerárquicos ante la entidad contratante y en apelación ante la Dirección de Contrataciones Públicas. Exacto. Ahora, eso no va a ser suficiente. Ella introduce otro elemento, que es en la fase del gerenciamiento del contrato, es decir, de la ejecución del contrato, ella establece medios alternativos de solución de controversias, como por ejemplo la mediación, el arbitraje y la conciliación. Y lo remite o lo va a remitir a un reglamento que se va a emitir a esos fines. Ahora, ¿qué es la particularidad de todo esto? La experiencia en Latinoamérica, y aquí creo que hago un aporte, la experiencia en Latinoamérica en materia de solución de controversias en la contratación pública se sustrae de la competencia del órgano de contrataciones públicas y se crean los tribunales administrativos de contrataciones públicas, que de manera especializada conocen en única y última instancia los procesos de solución de controversias. Y evita burocracia. Por ejemplo, vivido por nosotros. En el año 2007, un municipio del Gran Santo Domingo, un proyecto de recogida de basura, un contrato que fue anulado. Nosotros anulamos un contrato de recogida de basura de un municipio del Gran Santo Domingo. Las partes recurrieron nuestra decisión. Señores, eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. No. ¿Tú sabes cuándo fue decidido eso? ¿Y en eso? ejecución todavía? Sí, señor. Pero me voy a explicar. Se concluyó en el 2012. Ya estaba terminado el proyecto. ¿Qué tuvo que hacer el ayuntamiento de ese municipio del Gran Santo Domingo? Fue a mi oficina y me dijo, señor Jacín, yo tuve que declarar de urgencia la recogida de basura, si no me iban a... No podía tener que declarar de urgencia el contrato de la recogida de basura del municipio. En pocas palabras, los métodos de solución de controversia de los diferendos en la fase de ejecución o gerenciamiento de los contratos tiene que ser hecho a través de un tribunal especializado. O se crea un tribunal administrativo de contrataciones públicas que en instancia única conozca y decida en un periodo no menor de 30 días
la suerte de estas controversias, O se crea una sala en el Tribunal Superior Administrativo. o se crea una sala especializada en el Tribunal Contencioso Administrativo, para que en única y última instancia conozca de todos esos diferendos y pueda tocar la fibra neurálgica Pero vamos a hacer una del cosa. sistema, que es no solamente suspender, es paralizar, porque Así una es. cosa es suspender en un documento. ¿Se suspendió el contrato del Intran? No, se suspendió. Eric, nosotros tenemos que continuar este tema y vamos a ver si el jueves próximo tú nos acompañas de nuevo para ver el tema de la ley en discusión. Sí, claro. Y la proyección. y Pero yo me- finalmente, Rosana tiene una preguntita para usted, patrón. Esta Claro. dama Claro, que no pasamos- puede quedarse outside. Que pasamos por alto el tema de las amenazas públicas y amenazas que de una forma u otra se llevaron a Se ejecución. ejecutaron. ¿Qué mecanismo antiterrorista, en un caso tan importante que se está trastocando la seguridad nacional, contamos en República Dominicana y por qué, en dado caso, La estos ley. están silentes ahora mismo? Bueno, ahí está la ley del terrorismo, La 12, la 267. 267-08. Esa ley del terrorismo te tipifica todo. ¿Aplicación? Sí. Y- Está en vigencia. Está en vigencia. Sí, pero La La ejecución. exacto, la aplicación. la inquietud, ¿Dónde está la inquietud- DNI? Que es la que tenía que encauzar ese tema, Primer- ese aspecto en particular. primero que el Intran nunca debió de haber sido despojado de la motus propio del control y administración de ese centro. Ni en un contrato No, transparente aceptado, No. usted puede entregar el control de la semaforización del país o de la ciudad a un ente, Señores, a un tercero. han Y te habido- estoy han pagando habido por eso tres- como quiera. Han habido 3 directores de Intran. Sí. 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 Se parece Cuatro. al INAVIE que hay que cambiarlo 4 cada porque rato. hubo uno Qué interino. suerte la de Morris. Hubo uno interino que resultó ser como el agua. Y el silencio, Caramba. y el silencio, Exacto. y el silencio y las omisiones de los entes administrativos y del Ministerio Público en accionar en tiempo oportuno. Claro. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público no tiene el expertise técnico legal especializado de la contratación pública. Tiene también que el ejercicio del Ministerio Público en el ámbito de la contratación pública también tiene que ser hecho por fiscales especializados en esto, en el ámbito En de esa la, materia. de la administración financiera del Estado Dominicano, que implica el tema presupuestario, el tema contable, el tema de contrataciones públicas, el Contralor- tema de la tema- Contraloría, claro. de la planificación, todo. Es un ámbito integral, muy especializado. Tú no puedes esperar con un Ministerio Público 10 meses, aunque esté en fase de investigación. Pero es que la contratación pública no puede esperar. Los semáforos no pueden ser apagados. Este conflicto afecta a los ciudadanos, la parte emocional, la parte psicológica, los daños y prejuicios Y oiga lo que peor, crea don la Eric. ciudadanía. Oiga lo peor, don Eric. Ha tenido que recurrir el Intran a militarizar las intersecciones. Hay un guardia al lado de cada semáforo hoy. Gracias, Eric. Patrón, nos juntamos aquí el jueves. Si Dios quiere. Por favor. Señores, vamos a una muy breve pausa y regresamos de inmediato al contenido de nuestro espacio.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, en escena, como habíamos anunciado en el día de hoy, la doctora Miriam Fonder. Ella es la directora, tiene dos calidades para estar con nosotros aquí hoy y aprovechar su experiencia, su expertise, su conocimiento. Ella es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Federico Enrique y Carvajal, y también tiene una labor que vincula a la sociedad civil con lo que es, para mí, el más importante centro médico de la República Dominicana y quizás de todo el Caribe y zonas aledañas, la ciudad sanitaria. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Ay, muchísimas gracias, muy buen día, gracias por el recibimiento, y les estaba diciendo lo contenta que estoy, además de eso, de ver esta área, un área muy moderna, muy actualizada. Muchísimas gracias por el recibimiento. Doctora, en principio, antes de que entremos a aspectos de formación y de academia y de lo que significan las diferentes vertientes de la psicología en la República Dominicana, conocer su opinión respecto de lo que significa en la sociedad las enfermedades mentales, Sí. la salud mental, Sí. mucho más después de que la sociedad se vio impactada por un evento que estuvo protagonizado por una profesional del área. Así es. En honor a la verdad, comenzando a hablar de salud mental, nosotros tenemos que ver a partir de qué es que se ha ido recrudeciendo los casos en nuestra sociedad. Cuando nosotros entramos en el 2020, el día 19 de marzo, lo recuerdo como ahora, estaba yo en el hospital y me dijeron que iban a cerrar el hospital. Nunca yo me imaginé que nosotros podíamos durar tanto tiempo fuera del trabajo y que todas las consecuencias que eso podían generar. En ese momento, el pueblo dominicano, una gran mayoría del pueblo dominicano, se abocó a ir a los supermercados, a comprar carnes, a aviarse de alimentos y eso, entendiendo que tal vez eran 5 o 6 días. Un pueblo dominicano que le gusta tanto interactuar, un pueblo dominicano que una madre va con un niño a un hospital y una vecina le ofrece una taza de café para conversar un tema en general y se para y conversa. Ese impacto en el hecho de durar nosotros 1 año y medio, 2 años, cuidándonos, en ese aislamiento que era por cuidarnos, tuvo su impacto en nuestra sociedad. Personas que ahora mismo pues realmente tienen fobia social, personas que se acostumbraron a estar en la virtualidad, una virtualidad que nos ayudó muchísimo, que pudimos trabajar, que pudimos comunicarnos con nuestras familias, pero el hecho de nosotros comenzar a ver perdiendo familiares, perdiendo amigos, perdiendo apartamentos, perdiendo carros, perdiendo el empleo, eso trajo sus consecuencias. Tal vez personas que tenían algún tipo de trastorno por ahí guardadito, tal vez tenían realmente antecedentes de una enfermedad previa, todo eso lo ha desencadenado. Nosotros ahora tenemos que hablar de salud mental, debemos de hablar de salud mental, debemos de trabajar nuestro autocuidado, debemos concientizar a la familia que cuando comiencen a ver algún tipo de cambios en el humor de algún familiar, le presten atención, que no lo normalicen. No podemos seguir normalizando esto porque tal vez podemos realmente evitar situaciones como la que en los últimos años y meses hemos estado viendo. En ese caso particular, aunque debió iniciar la pregunta nuestro compañero Francisco Paniagua, me gustaría su opinión, si usted ha tenido una evaluación, en términos generales, ¿cuál es el impacto? ¿Hay una transformación en la conducta del ser humano, no del dominicano, del ser humano post pandemia? Sí, porque claro. La verdad que la primera evaluación que tuvimos fue el comportamiento electoral. Las sociedades actuaron contrario a la cultura, a la conducta y al comportamiento, incluyendo en República Dominicana. Si aquí debimos ser gratos, no ingratos, debimos haber reelecto al PLD, pero la sociedad reaccionó totalmente contrario. Pero lo mismo en Chile, lo propio en cada país donde hubo una elección post pandemia, el comportamiento fue total. ¿Cree usted que hubo un cambio de conducta general? Sí, claro, nosotros lo podemos ver y tenemos que hablar de manera regional en nuestro país, porque la verdad es que las personas quieren vivir la vida muy rápida.
Es que corta, doctora. Sí, es corta, Hay que gozarla. pero realmente mirando y midiendo el nivel de consecuencias que puede generar nuestra conducta. Nosotros lo estamos viendo en el tránsito, nosotros lo estamos viendo en una fila de un banco, en una fila de un Los supermercado. niveles de violencia que hoy tenemos es fruto de... Sí, yo pienso realmente que eso ha influenciado mucho. La gente, la pandemia debió de enseñarnos a nosotros que debemos de valorar nuestra familia, que debemos de trabajar nuestro autocuidado, pero ha desarrollado realmente un deseo de conseguir las cosas rápidas y no importa qué tengamos que hacer para nosotros llegar a ese fin. Y por eso es que nosotros estamos como estamos. Vamos a mirar el tránsito. Nosotros vamos en cualquier intersección de nuestra capital y los motoristas vienen en vía contraria, las personas no ceden el paso, la gente lo que quiere es llegar, pero no importa cómo, y así se está reflejando en todos los aspectos de la vida. Yo en lo particular en estos días he estado más preocupada porque personas de mi entorno, lo he visto realmente cómo han cambiado, personas realmente que tienen un alto nivel de ansiedad, que tienen realmente un alto nivel de estrés y que eso realmente se refleja en el comportamiento. La ansiedad nos lleva a nosotros a estresarnos y el estrés nos lleva a nosotros a sufrir cambios en el estado de ánimo como la depresión, y la depresión es uno de los trastornos más penosos y tristes que un ser humano pueda vivir, y más si no tiene los conocimientos que la padece. Doctora, por época nosotros entendíamos que estrés era una espinilla en la cara y que ya hasta ahí bastaba todo y que esos eran los grandes problemas psicológicos de una sociedad. De repente nos topamos con la depresión como una realidad que quizás en otro mundo existía, pero en la sociedad dominicana la depresión no era una realidad. Nos topamos con las ansiedades. Bueno, fulano se come las uñas y hasta ahí llegó el tema de la ansiedad, pero ahora vemos comportamientos totalmente anómalo, vemos una sociedad totalmente violenta, como al primer hombre puesto en tierra, una cosa sin control. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué dicen los profesionales de la salud mental? ¿A dónde debemos reencauzar la sociedad para tratar mínimamente de encontrarnos con esa sociedad original? Esto es un trabajo que se tiene que hacer mancomunado. Vamos a comenzar desde la familia. A veces nosotros vemos un hijo, vemos un hermano y lo vemos realmente, como les decía hace un momentito, presentando ciertos cambios. Y nosotros entendemos que eso es normal y se normaliza. Siempre ha sido así. No, fulano también era así. Pero ahora nosotros por las redes sociales tenemos mayor acercamiento a conocer los casos que día a día realmente están ocurriendo. Se le debe de prestar atención y acudir a los centros públicos. Aquí hay muchísimos centros públicos que realizan muy buena labor. Sabemos que sí, que es costosa, que el área de la psicología es costosa, pero que también la formación de nosotros es costosa. Pagar un consultorio, pagar impuestos, pagar luz, pagar secretaria, no es tan fácil. Pero nosotros debemos de reencauzarnos a buscar asistencia en ese sentido. El hecho de que nosotros visitemos, que no tengamos miedo, que yo sé que se ha ido perdiendo mucho y se ha ido desmontando mucho el falso mito de que aquí el que va a psicología y va a psiquiatría pues está loco. No, nosotros debemos de realmente no llegar a estar en crisis, sino trabajar la prevención, que es muy importante. Inmediatamente usted ve algún tipo de cambio, no lo normalice, busquemos asistencia. Mi hijo realmente ya, porque nos divorciamos y eso, no está presentando un comportamiento agresivo, está teniendo dificultades de aprendizaje. Investiguemos qué es, no le peguemos, no le vociemos. Que realmente, hay jóvenes suicidándose por una novia. Muchísimo, doctora. Sí, claro. La población infanto-juvenil ahora mismo está pasando por momentos muy difíciles. Aquí hay un alto porcentaje de padres divorciados. Sí. Aquí realmente no se maneja el tema del divorcio como debe de ser. Aquí no se le habla a los hijos de que tú y yo nos vamos a separar, pero que tú vas a seguir siendo para mí importante y que yo no me voy a desligar. Aquí hay madres que no tienen buen manejo, como padres también, padres que se ausentan y no saben las consecuencias. Yo hice un estudio hace unos años, 2004-2005, de las consecuencias que genera el divorcio en los niños cuando están de 1 a 5 años. Una de las etapas más críticas del ser humano, donde yo quiero estar con papá, donde yo quiero compartir con papá y mamá en la cama, donde yo quiero salir a comer helados, donde yo quiero verte en mi escuela, en las reuniones. Eso tiene un impacto negativo. Entonces comenzamos a ver al niño que se torna agresivo. El que está depresivo no siempre está triste, no siempre está llorando. El que está deprimido se irrita, está chismeando, está peleando.
Y hay gente aquí que no tiene realmente tal vez el conocimiento de lo que puede presentar una persona con depresión. Hay que prestarle atención. Usted ve Y que nuestro sistema de salud está en capacidad de dar una respuesta a esa situación, aunque usted tangencialmente lo trató hace un momentico, Sí. pero estamos en capacidad de dar respuesta, doctora. sí, yo pienso que sí, que nosotros estamos en capacidad de dar respuesta. Pienso que también podemos seguir creando más subcentros en los barrios, sobre todo en los barrios, en esa población amplia, tipo Alcarrizos, tipo Santo Domingo Este, que es una provincia que ha crecido muchísimo, es Santo Domingo Norte, para que esas citas no se hagan muy largas y que la población tenga acceso rápido al servicio de salud mental, que es muy importante. Doctora, me llama mucho, o me levanta mucha suspicacia de cierta manera, porque cuando un profesional de la psicología termina su carrera, quiere, lógicamente, emplearse inmediatamente, y era algo de lo que usted mencionaba cuando estábamos fuera del aire. Salud pública, el Estado dominicano, cuáles son las facilidades, el tema de la seguridad social para incluir los servicios de psicología y psiquiatría que son bastante caros. ¿Cuál es la temática que se está dando en el gremio también que dirige el área de ustedes? ¿Cuál es la mecánica que se está implementando en ese sentido? Bueno, para la contratación, ¿usted se refiere? Sí. Eso tiene que ser un proceso a través del Servicio Nacional de Salud. A veces se requiere también de los hospitales, de los subcentros. Se puede realmente comenzar por los subcentros, que el director entienda que necesita esa especialidad y lo tramita por el Servicio Nacional de Salud. A veces cuesta un poquito, el ingreso al sector público cuesta un poquito, pero ese es el procedimiento que hasta ahora se tiene en esa parte. El gremio de nosotros, bueno, pienso que podemos hacer más. Pienso que podemos hacer más. Yo en particular, que tengo muchos años perteneciendo al Colegio Dominicano de Psicólogos, entiendo que se debe de formar ciertas reuniones, a hablar con los gerentes de esas áreas para ver qué posibilidad tiene de que no se dilate tanto el contratar especialistas, psicólogos. Yo que pertenezco a esa área, que estoy formando, que soy directora de esa Escuela de Psicología de la Universidad UFEC, tengo alrededor de 88 egresados. Hasta ahora no tengo ninguno realmente en el sector público y eso me preocupa mucho, a veces desmotiva. Sé que uno cuando se gradúa a veces pasa un año, año y medio y uno tiene que seguir en el trabajo que tenía anteriormente para uno poder integrarse, para poder formarse en una especialidad que tarda año y medio, en una maestría que tarda 2 años, que son costosas. En esa sociedad en la que usted pertenece del colegio, para ir en coincidencia con Carlos, ¿cuántas especialidades conviven? Por ejemplo, en el área escolar, en el área industrial, en el área deportiva, y la cultura, el nivel cultural. O sea, ¿sabe una empresa, no una microempresa, no una pequeña empresa, pero una empresa que tenga un personal de 100, 50, 40 empleados, sabe que necesita un personal en el recurso humano, en el capital humano, que administre esta parte de la psicología industrial? Debería de saberlo, no siempre pasa. No siempre pasa. Y a veces por eso usted ve que vemos empleados que debutan con una crisis y no se sabe tal vez cómo es el manejo que se debe de tener. Tal vez se debería de evaluar de manera... Y en las instituciones públicas lo hay. Sí, bueno, en mi experiencia no conozco realmente que haya psicólogos industriales en el área de gestión humana, pero debería detenerse porque nosotros podíamos evitar muchas situaciones en eso. El hecho de usted captar un empleado y que sea evaluado de manera psicológica es importante. Tal vez usted contrata un recurso y usted no sabe cuál es la experiencia, cuál es la historia clínica que trae y lo perjudicial que puede ser luego para la empresa y para él mismo. Y en un área, por ejemplo, doctora, por ejemplo, que Ángela Costa sea Antonio Marte y tengo 100 choferes de guagua. Usted no sabe si ese chofer, la mujer le pegó cuerno, que vino bravo y que decidió matarse con todo y guagua y con todo. O sea,
¿quién analiza, quién le da seguimiento a la situación No. de la salud mental de nuestros... ¿Qué seguridad nacional es? Sí, debe de ser seguridad nacional. En verdad no conozco hasta ahora. Puse un ejemplo, gremio pero le sí, digo, a nivel general. A nivel general. A nivel general realmente debe de ser, el organismo rector debe de ser que procure eso, el Colegio Dominicano de Psicólogos. Debe de ser que realmente rija. Yo pienso que nosotros tenemos que colegio reorientar. debe dedicarse al estudio. Debe dedicarse al propiamente. estudio. Sobre todo, mire, este caso de la pospandemia ha debido de tener un análisis. Hasta ahora nosotros debemos de tener estadísticas de cuál ha sido el impacto, las consecuencias negativas que ha dejado la pospandemia, este encierro que la gente no lo ha entendido, las consecuencias que ha generado. Entonces es importante que el Colegio Dominicano de Psicólogos pues realmente también haga su aporte con relación a eso, que entienda cuál es realmente su rol en este sentido, que nos beneficiaría a todos, porque tal vez muchísimos psicólogos que están desempleados pues realmente puede conseguir empleo, pero en esta parte yo no lo veo y a mí me preocupa mucho. En honor a la verdad, yo no estoy haciendo como vida activa en el Colegio Dominicano de Psicólogos. Tiene un potencial para presidir esa entidad, debería doctora. hacerlo, sí. No me llama mucho la atención, pero de verdad sí me preocupa. Cada vez que he podido, pues realmente me acerco a las personas que están en ese cargo, en ese momento, para que realmente nos activemos. Por ejemplo, el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano tiene su código, ha hecho reuniones con el presidente, con el Servicio Nacional de Salud, con Salud Pública. ¿Y tiene presencia? Sí, tiene presencia importante, como también las enfermeras. Van a pensionarse, ellos están realmente protegidos por un código. Nosotros no. Yo ahora en lo particular ya tengo que pensionarme y yo tengo que coger mi luchita. Pero yo tan tengo joven, que hacer... doctora, no se pensione ahora. Sí, muchísimas gracias. Doctora, mire. En Navidad le doy su regalía, gracias. Doctora, pero ustedes tienen una gran aliada. Ajá. O sea, yo vi una campaña muy interesante, bonita y creo que oportuna, que encabezó la primera dama de la República, llamando, habilitando unas líneas, 212 o algo así, la línea, que llamaba a la gente a que pudiera inclusive hasta consultar a través de esa línea. Y yo creo que en ella podrían tener una aliada para que el poder se interese en la necesidad de atencionar esta área de la salud mental. Así es, debe de haber una agenda de la presidenta del Colegio de Dominicanos de Psicólogos. Debe de haber una agenda. Yo creo mucho en la planificación, será porque soy docente, ¿verdad? Creo mucho en la planificación. Si usted no tiene una agenda, pues entonces usted no sabe para dónde va, y el que no sabe para dónde va ya llegó. Sí, la primera dama sí, a mí me consta mucho, he hablado con ella, he tenido mucha interacción, ella está muy preocupada por todo lo que está pasando, sobre todo con la población infanto-juvenil. Ahorita les decía que yo dirijo la unidad de la persona adolescente, una unidad que yo quisiera que ustedes pasaran por allá, como por el área de consulta externa de nosotros de psicología clínica, muy bien preparada, muy bien habilitada. Nosotros estamos poniendo visible nuestra unidad y estamos asistiendo a escuelas, estamos visitando y la comunidad conoce de esto en el entorno del hospital, porque esa ciudad sanitaria donde usted labora está en el corazón del centro de la pobreza. De María Auxiliadora, así es, y de ahí vienen personas de los Alcarrizos, de Santo Domingo Este, vienen de Santo Domingo Norte también, sí, pero para eso nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos una psicóloga, una médico familiar, que es la que se encarga de poner visible la unidad. Nosotros tenemos redes sociales también, que usted sabe que es una de las formas de llegar más rápido a la población, y también ahí se informa, pero nosotros hemos hecho descenso a las iglesias, clubes, escuelas sobre todo, que hay bastante en el entorno de la ciudad sanitaria para que puedan recibir los servicios. Ok, ahora escuchando en la parte de la planificación, que es sumamente importante, en esa intervención que hay que hacer en la parte escolar, sobre todo por esa salud infantil, esa psiquiatría infantil, si usted tuviese que esbozar un pequeño plan, ¿cuál sería? Para darles ideas aquí. Hacer un levantamiento, primero investigar de qué familia, cuál es el origen de esa familia, de ese niño, cuál es el estatus de esa pareja. Son hijos de padres divorciados, de mi papá que falleció, de mi mamá que está afuera, que mi papá se fue para Chile, que mi papá o mi mamá se fueron por la vuelta por México. Todas esas son informaciones que son importantes y relevantes para el mejor desempeño de ese niño en la escuela. Inmediatamente eso se pueda identificar,
Claro, que también ver con quién es que ese niño se está criando, cuál es el día a día de ese niño. ¿Tiene algún tipo de actividad extracurricular en la tarde después que termina de esa escuela? ¿Qué podemos nosotros hacer como sociedad para aportar a ese niño? ¿Podemos integrarlo a un club de niños? ¿Podemos realmente buscar la forma de darle asistencia en otro sentido, de buscar colaboración con clubes que ellos puedan estar en el área de natación, de taekwondo, de karate? Ver el sector, cuál es realmente la dinámica del sector, porque los niños hay que mantenerlos ocupados, pero hay que identificar bien cuál es el origen de ese niño. Y habría que ver también la condición de la salud mental de quien es el tutor del niño también. Es importante, por eso le digo de hacer un levantamiento, de hacer un descenso también, que cuesta mucho, sí, que tal vez puede ser un sueño ideal, sí, pero se puede hacer. Pero en la sociedad yo percibo que hay un cambio en la sociedad, doctora. Primero, los niños nuestros tienen acceso a tanta información. Así es. Sí. Y en segundo lugar, no importa el nivel social, todos tienen acceso a mucha información. Ajá. Ahora, un niño sale para el colegio a las 7 de la mañana y regresa a la casa a las 7 de la tarde. ¿No hay una ruptura allí? Sí. A mí me preocupa mucho, yo tengo un tiempo hablando de eso, sobre que nosotros los padres nos hemos dedicado a trabajar, a ser los proveedores de esas tablets, de esos celulares costosos, Sí. de buenos televisores y varios televisores en la casa, de que nosotros no estamos compartiendo, ni estamos haciendo un desayuno, ni un almuerzo con nuestros hijos. Ellos llegan y a veces uno coge para el supermercado, coge para el salón, voy a ver a mi mamá, a mi papá, y cuando usted llega, usted quiere hacer lo que le toca hacer en el transcurso del día, usted quiere hacerlo en una hora. Y usted llega con rolo, con tubi. Y esos muchachos usted no sabe a qué se está dedicando. Es importante nosotros tener ese acercamiento con nuestros hijos, ver cómo llegaron ellos, el uniforme, por qué está sucio, por qué está roto, por qué tú no quieres comer la comida que yo te preparé. Entonces yo sé que es importante que para que ellos tengan calidad de vida debemos de trabajar, pero debemos un poquito bajarle a esa parte. Si yo tengo mi pareja y tal vez me provee porque tal vez estoy divorciada, bueno, voy a bajar un poquito el nivel de laboral mío para yo poder ir a las reuniones de nuestros hijos. Aquí hay padres que no les gustan ir a las reuniones de las escuelas. Esa es Bueno, yo nunca fui a la de los niños. Sí, y que uno no tiene que sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No, pues yo nunca fui, la verdad. Pensándolo bien. Sí, ahora. pero es realmente importante. Eso valida mucho al hijo, eso realmente importantiza mucho al hijo. Eleva la moral. ¿Perdón? Eleva la moral. Pero claro, porque realmente yo estoy viendo que te intereso, que me interesa realmente lo que yo estoy haciendo aquí. Y además de eso, usted puede prever si el docente le dice que está teniendo un comportamiento inadecuado, si está agresivo, si está peleando mucho, si está inapetente. Pero si usted no asiste y no está cercano a su hijo, ¿quién es que está criando a nuestros hijos? La calle. Los maestros, la escuela, el colegio. Y los docentes no tienen que hacerlo. Y los maestros se cansan Se porque cansan, un docente tiene 40 muchachos en una aula. Claro. Y no solo eso, que los Superpoblada. docentes no Exacto. tienen esas herramientas psicológicas Sí. muchas veces. Sí, eso pasa. Los maestros están allí para prácticamente inyectar un No, para enseñarle conocimiento matemática y inyectar un gramática y conocimiento español. muchas veces inaplicable, desfasado, que hay que ver este tema también. Sí. Y no tienen esas herramientas para ayudar a corregir, conducir, Doctora, acompañar en Hay esos casos. hay muchos docentes ya mayorcitos que deben de estar pensionados, una aula superpoblada también, y en la actualización. Yo creo mucho en la actualización. La persona que no se actualiza, bueno, pues yo realmente le deseo mucha suerte. Bueno, Eso usted tiene una doble Ya lo calidad creo. que demanda Usted- actualización como profesional de la medicina y como docente. Sí, eso es Son así. dos actividades que demandan actualización. Y hay que hacerlo, ¿eh? Claro. Doctora, El sistema lo saca el que no se actualiza. usted habla precisamente ahora de actualización, Rosana hablaba de herramientas. Este programa tiene la vocación de una campaña matizada, pero hacemos el intento de que las autoridades en educación superior asuman la actualización y la puntualización de las carreras que necesita el Estado. Decía el exdirector de SENASA, bueno, tengo un lapsus con el Tranquilo, nombre. tranquilo. Chanel. Chanel, Sí, Chanel Rosa Chupani decía, tenemos un gran problema de especialidades en República Dominicana y la pandemia lo puso en evidencia. Y en el tema de psicología, la pospandemia ha puesto en evidencia la falta de especialidades. Como mujer que trabaja en la materia,
¿cree usted la necesidad de que las universidades asuman el tema de promover, que el Estado promueva, invite a incentivar a los estudiantes a asumir especialidades específicas en la psicología? Pudiera ser, lo que pasa es que cuando yo hago lo que me gusta, mi desempeño es mejor. Mi desempeño es mejor. El obligarme a mí a tomar una especialidad, no inducir a la gente, sí, no sé realmente cómo sería el desempeño de esa persona. Pudiera realmente acercarse, yo pienso que aquí se está dando muchas becas a los estudiantes de universitarios. Debería realmente tal vez hacerse un levantamiento y ver cuáles son las necesidades que este pueblo necesita y a partir de ahí realmente tal vez hacer una inducción, preparando, capacitando y sugiriendo. Pienso realmente que eso pudiera ser. Aquí en el área infanto-juvenil necesitamos más especialistas, por lo que nosotros estamos viendo actualmente. Nosotros necesitamos que los psicólogos realmente en la parte psicométrica, en la parte de evaluar, para usted tener un diagnóstico. Yo no creo en el diagnóstico, Yo no creo en el diagnóstico. Yo decirle a una persona que usted es depresivo es realmente tipificarlo. Yo creo en la persona. Ahora, que tengo que hacer un levantamiento, que tengo que hacer una buena evaluación y saber de qué padece ese usuario, sí, es importante. Pero esa área realmente de la psicometría es un área importante, actualizada. Ahora nosotros tenemos pruebas digitales, no solamente las pruebas esas manuales, ahora hay pruebas digitales que son costosas. Sí, son costosas, pero realmente usted va a hacer una mejor evaluación. Doctora, y que sea fiable sobre todo. Los psicólogos, tantas terapias, tantos problemas, tanto escuchar a la gente, trabajar los niños. Lógicamente llega un momento en que eso le produce una carga psicológica y mental y hasta ciertos niveles de estrés. ¿Quién los ayuda a ustedes a volver en sí o a mantener esa ecuanimidad para poder tratar cerebro quemado? Así es. Sí, el síndrome de burnout. Yo regularmente voy a terapia una vez al mes o 2 veces al mes, depende. Trabajar mi autocuidado para mí es importante. En estos días yo estoy haciendo un alto en el camino. Tengo maestrías que estoy coordinando, tengo muchas consultas que estoy haciendo, tengo temas familiares también, tengo varios temas ahí. Y yo estoy realmente eliminando cosas que no puedo hacer. Y ya yo puse un límite en las cosas que voy a hacer hasta que finalice este año. Hablaba ahorita de la planificación. Ya yo tengo un grupo de maestría que voy a trabajar a partir de enero. Sí, tengo un asistente que me apoya porque también hay que dejarse ayudar. Pero es bueno identificar que yo no puedo resolver mis propios problemas. Coherencia de vida. Claro, el que entra al área de psicología para resolver mi tema porque yo fui violada, porque mi papá era alcohólico y todo lo demás, es un error. Y yo se lo digo a todos mis estudiantes, inmediatamente entran a la área de psicología, tienen que comenzar a ir a terapia, a abrir sus temas, trabajar su niño de la infancia, porque nosotros solos no podemos. Así es. Entonces yo en lo particular siempre voy a terapia 1 o 2 veces al mes, con mucha sinceridad, con mucha claridad. Si tengo que pasarme algún tipo de prueba psicométrica, identificar por qué yo me enganché con esa persona, por qué yo reaccioné de esa manera. Pero hay que ser muy honesto con uno mismo. A veces uno teme conocer nuestros demonios, pero hay que hacerlo. Siempre eso depende del resultado esencialmente. Gracias, de la doctora. Sí. Doctora Miriam Fondel, estamos enamorando para que se integre con nosotros y nos dé soporte. La verdad que es un tema que la sociedad necesita ponderar en su justa dimensión. Yo pienso que sí, que debemos de seguir prestándole atención a la salud mental y tenemos que seguir hablando de salud mental. Muchísimas gracias por la invitación. Placer y éxito, Gracias. doctora. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.